lindo poder tener esta oportunidad de alabar, de glorificar, de exaltar el nombre del Santo, del bendito, el Dios que es invocado aún por muchas personas que no lo conocen de una forma real y personal. Este Dios que nos han enseñado a alabar, a bendecir, a glorificar, estoy casi seguro que miles de personas en el mundo no le conocen. Me gustaría en esta mañana hacer algo diferente, como lo he hecho en otras ocasiones, empezar diferente. Y me gustaría invitarlos para que podamos tener un espíritu de alabanza, de adoración, a usted que nos escucha, a usted que está mirando este canal y ve estas enseñanzas, de que usted pueda tener un momento para adorar, bendecir el santo nombre. Y este es mi deseo para su vida, que lo pueda conocer, que aprenda a conocerlo, que lo busque, que lo anhele cada día más y más. Que haya paz desde los cielos, que haya vida, que haya saciedad, que tenga en su alma salvación, que en su corazón haya consolación, refugio, que en su cuerpo usted pueda tener curación y sanidad, que en su vida entera usted pueda ser redimido y encontrar el perdón, la expiación, que su alma pueda estar en completa tranquilidad y que la liberación de sus ataduras puedan ser rotas completamente para su vida y especialmente para todo el pueblo de Israel. Y en esto pudiéramos decir amén, que el hacedor de paz, el Dios de paz, en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para con nosotros y para todo su pueblo Israel. Y digan amén. ¿Por qué hacemos el énfasis del pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, y no quiero ofender a nadie, no quiero crear molestia en la vida de nadie, porque yo realmente no sé ni conozco todos los integrantes, ciudadanos del pueblo de Israel. He dicho en otras ocasiones que Israel no es ese país geográfico, demográfico que existe o que hoy se conoce como el pueblo judío. Eso no es una realidad total, es simplemente una verdad muy parcial, pero no es total. El pueblo de Israel, llamado Israel desde el cambio del nombre de Jacob, es el único pueblo de Dios. No existe otro pueblo de Dios. Y toda otra persona de cualquier nación del mundo que quiera ser llamado, contado como pueblo de Dios, entonces tiene que hacer las cosas a la manera de Dios. Desafortunadamente, nosotros pudiéramos relacionar esto en la inmigración de un país a otro. Hay americanos de los Estados Unidos de América o Canadá o Europa que emigran a otros países y se hacen ciudadanos, prometiendo, jurando obedecer las leyes y los estatutos y la constitución de ese país. Y muchos les han quitado hasta la ciudadanía, porque en la medida de que comienzan a vivir, no cumplen su pacto. Hay personas que en los Estados Unidos le han quitado la ciudadanía americana por haber cometido crímenes contra la integridad de la Constitución que rige este país. De la misma manera, toda persona que quisiera ser pueblo de Dios, hacerse partícipe del pueblo de Dios, del único pueblo que Dios tiene, y para dolor, fastidio, molestia de muchos, se llama Israel. No se llama iglesia, no se llama denominación, no se llama asamblea, se llama Israel. Y el pueblo de Israel está dividido en estados, en departamentos, si pudiera decirlo así, en grupos, en tribus de las 12 tribus que formó cuando estaban en Egipto. 12 tribus entraron, 12 tribus salieron, no salieron 13, no salieron 14, no salieron 15. Inclusive el libro de Apocalipsis habla que cuando venga la santa ciudad de Jerusalén, que desciende del cielo, va a tener esta santa ciudad, va a tener 12 puertas.
No 13 puertas, no 14 puertas, no va a haber una puerta para los judíos, una puerta para los israelitas y una puerta para los cristianos. No van a haber sino 12 puertas, solamente 12 puertas. Si no me cree, lea Apocalipsis. Lea Apocalipsis capítulo 18, 19, 20, 21 y allí usted va a entender la verdadera esposa del Cordero son todos aquellos que van a entrar por esas 12 puertas. Ese fue el nuevo pacto que Dios hizo para la casa de Judá y la casa de Israel. Dos ramas unidas en su mano para hacer un solo árbol. Así que la Biblia, la palabra de Dios, la que hoy conocemos como la Biblia, desafortunadamente interpretada de muchas maneras, y eso es lo que ha hecho mucha división, es la constitución de Dios. Entonces, si usted no cumple la Biblia como él lo dijo, usted simplemente no va a tener la ciudadanía cuando el reino de los cielos se establezca. Así que el hacedor de paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para con nosotros y para todo su pueblo Israel. Y ahora sí, si usted se siente, puede decir amén. El Eterno ha reinado. Él se ha vestido de grandeza. El Eterno se ha revestido de poder y se ha ceñido. También ha afirmado el mundo para que no vacile. Tu trono fue establecido desde antaño. Tú eres eterno. Como ríos se han elevado, oh Eterno, como ríos se han alzado sus voces, como ríos han elevado su estruendo. Más que el rugir de aguas numerosas, más poderoso que las olas del mar, el Eterno es poderoso en las alturas. Tus testimonios de tu casa, la morada santa, son inmensamente fieles. Oh Eterno, que sea por muchos años. Así que nosotros magnificamos, santificamos su gran nombre en este mundo y en el mundo que él creó conforme a su voluntad. Que él haga reinar su soberanía y que haga florecer a Yeshua, su salvación, y haga que este ungido venga en nuestro tiempo y en la vida de nuestros hijos. Amén. Así como en toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano. Bendito sea el nombre del Señor. En este número 25 de nuestro estudio de la Torá, de los primeros 5 libros de Moisés, conocidos en el mundo cristiano en general como el Pentateuco, nosotros le llamamos la Torá, los 5 libros de Moisés, la constitución de Dios para la edificación de su pueblo, el establecimiento de su reino. Estamos entrando en esta parashá o porción del estudio de la Torá, Tetzab, que significa ordena, manda. O sea, aquí no hay opción. Les he dicho en las últimas semanas que las buenas intenciones del corazón, lo que nosotros hacemos de muy buena intención, no necesariamente funciona delante de Dios. Y lo vimos especialmente la semana pasada. En cuanto a los escritos, de los profetas, podemos hacer referencia y estudiar durante esta semana a Jeremías desde el capítulo 7, verso 21, y podemos extendernos hasta el capítulo 9, verso 23, para entender todo lo referente al estudio en correlación a esta porción de Tetzab. Y también para aquellos que siguen el Brit Hadashah o el llamado malamente Nuevo Testamento, porque no es un Nuevo Testamento, es un pacto renovado, podemos leer la porción que nos corresponde y meditar y estudiar en ella en Mateo capítulo 9, verso 13 al 25. Y yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos, y a todos los que nos escuchan en el mundo, donde usted nos esté escuchando, si a usted le gusta este programa, suscríbase a él para que tenga las notificaciones, para que tenga las notas. Realmente queremos que usted pueda crecer en gracia y conocimiento de Dios, que usted pueda registrarse, que pueda afiliarse, pero no crea solamente por lo que yo digo. Es su responsabilidad delante de Dios leer. Cuando una persona pudiendo leer, y voy a repetirlo, cuando una persona pudiendo, sabiendo leer,
decide no hacerlo, se hace esclavo de aquello que solamente oye. Así que yo quiero que usted lea, que usted busque de Dios, que usted lo anhele, que usted lo desee, porque el que busca a Dios sinceramente, Dios no lo va a avergonzar. Busque a Dios de todo su corazón, así que le pido que haga sus propios estudios y que todo lo que yo diga sea corroborado con la escritura, no con las tradiciones, no con los comentarios, sino con lo que literalmente está en la Biblia. Amén. Un resumen general de esta porción que está en el capítulo 6, verso 8 al 30, donde continúa Dios haciendo y dando la ordenanza de cómo el sumo sacerdote y los sacerdotes que preceden de la tribu de Leví fueron diseñados para el sacerdocio con relación a todas las ofrendas. En el capítulo 7 del verso 1 al 38 están las instrucciones de estas ofrendas. No tenemos tiempo para pasar por todo esto porque tomaría mucho tiempo y realmente son estudios de por vida, ¿no? Así que tenemos toda la vida para continuar estudiando. El capítulo 8 del verso 1 al 36 vemos la consagración del sumo sacerdote y su descendencia, sus hijos, aquellos hijos de Aarón. Entonces, en esta porción, nosotros podemos ver que es una orden. Este nombre proviene de la primera palabra cuando en Levítico capítulo 6 dice, estas palabras habló Yahweh a Moshe y dijo, ordena a Aarón y a sus hijos. Y esta porción da detalles de todo lo que estudiamos en la porción o en los versículos, capítulos anteriores del libro de Levítico. De hecho, los dos primeros capítulos están incluyendo a todos los sacerdotes cómo efectuar los rituales. Dios era tan estricto, era tan severo que realmente había un proceso litúrgico para hacer las cosas. Imagínense que el sacerdote tenía que estudiar y prepararse para hacer las cosas y no cometer errores, porque cualquier persona que hiciera algo totalmente equivocado fuera, podía morir irremisiblemente o ser cortado del pueblo. Y esto es algo serio y espiritualmente tiene una connotación muy grande, especialmente para nuestro tiempo, de cómo nosotros creemos o entendemos o podemos reinterpretar la Biblia. Recuerde que dos hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. Lo vimos en las porciones pasadas y Dios los mató. Pero este fuego extraño no era porque era fuego dedicado a los ídolos o los demonios o las cosas de esas, porque cualquiera pudiera decir que por eso tiene Dios razón en exterminarlos. Lo que pasa es que cuando Dios dijo, tomarán de las brasas del altar del sacrificio para poder encender las brasas donde se ofrecía el incienso, ellos tomaron de otro lugar brasas y carbones encendidos. Y este era el fuego extraño. Entonces nosotros tenemos que ser hoy en día también exactamente igual. Y quiero decirle, usar esta palabra, y yo sé que con esto ofendo a muchas personas, porque hoy en la dieta aún espiritual, a nosotros se nos ha vendido, se nos ha dicho, se nos ha enseñado que podemos vivir una relación con Dios muy light. O sea, como si estuviéramos haciendo dieta, ¿no? Dios sigue siendo un Dios estricto. Dios sigue siendo un Dios exigente de las cosas que Él ha pedido. Y no es difícil. Las cosas de Dios no son difíciles. Lo único que hace difícil amar a Dios, obedecer a Dios y honrar a Dios, que trae mucha libertad, es nuestra carnalidad, es nuestro orgullo, es nuestro ego que impide que nosotros hagamos las cosas como Él lo dice. Así que en la porción pasada, Yahweh le habló a Moisés diciendo, dile a los israelitas. Y durante los capítulos 6 y 7, estos son concernientes, como les había dicho, a los sacerdotes, en hebreo Kohanim, como oficiales del tabernáculo donde se reunían, y dando grandes énfasis a cómo tenían que cuidar y mantener de una forma en pureza de santidad todos los requisitos, todos los utensilios. La Torá, la escritura, estos libros primeros de Moisés completos
Comienza con las ofrendas más sagradas. Ofrenda Olá, Minjá, Shehalaim y Hattá, y que ya estaban descritas en la porción pasada. Ahora, estas ofrendas fueron ordenadas para expiar, para quitar, para cubrir, para ocultar nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos. Entonces Dios dice que para nosotros, para Él podernos mirar a nosotros de una forma santa, como Él es santo, había que ofrendar, tener un sacrificio, una expiación para que esto trajera la cobertura. Muchos en videos pasados o en estudios pasados no me han visto usar el talid y van a decir, pastor Diego, ¿por qué usted está usando hoy talid? ¿Por qué hoy lo vemos con el talid puesto? Bueno, quería hacer algo ilustrativo. Cuando Dios me ve a mí con una naturaleza normal, humana, Dios me ve desnudo, conforme soy. Dios sabe que hay una condición muy humana, pecadora, desobediente, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y no está diciendo qué clase de pecado exclusivamente, sino por naturaleza. Hay personas que dicen que se volvieron pecadores porque pecaron mucho. Y la verdad es que nosotros no nos convertimos en pecadores porque pecamos mucho. Nosotros pecamos mucho porque somos pecadores. Es la naturaleza. Entonces, cuando en el tiempo antiguo se hacía un sacrificio, especialmente por la culpa o por el pecado, porque habían diferentes sacrificios, simplemente lo que el penitente a través del sacrificio presentado, cualquiera que esté fuera, especialmente por la culpa, hacía esto delante de Dios. Él se cubría, él se tapaba. Y ese sacrificio representaba la santidad de Dios, la santidad que Dios aceptaba. Un sacrificio bien presentado, entonces ya Dios no veía a la persona pecadora, sino que estaba viendo esa santidad otorgada por el sacrificio. Por eso Yeshua, cuando vino a morir, él vino a hacer sacrificio y propiciación. Vino a traer una cobertura sobre nosotros para poder Dios vernos diferentes a través de Yeshua HaMashiach. Así que esa es una de las razones por las cuales también tenía el talid para podérselos ilustrar. Dios nos cubre, Dios nos tapa, el sacrificio de Yeshua hizo expiación por esto, y siendo él el sumo sacerdote, él pudo hacerlo por sí mismo porque no tenía pecado, pero él se sacrificó ofrenda por nosotros y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sacrificio que ofrecía el Cohen inspiraba al resto del pueblo a humillarse delante de Yahweh, pidiendo perdón, llevando sus ofrendas por causa de sus propios pecados. En el capítulo 8 estudiamos, podríamos mirar que el lugar de reunión, el Hatlel, era la comunidad completa frente al Mishkan, donde estaba la presencia de Dios, y había un sitio de consagración, el altar del holocausto. La congregación, los sacerdotes, todos los kohanim, durante 7 días pasaban allí para un servicio al sacerdocio. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo sería su vida y la mía a partir de un momento específico si todos los creyentes en Jesús, en Yeshua, en Dios, cuando se reúnen en una sinagoga, en un edificio, en un templo, en una catedral, en un shopping center, en un parque, ¿cómo sería la vida de estos creyentes que están poniendo su fe en Dios, que se acercan a Dios a través de diferentes liturgias, diferentes oraciones, diferentes cánticos? ¿Cómo sería a partir de ese momento, si esto sucediera de verdad, la vida de estos creyentes, si al reunirnos y estar todos juntos, reunidos, una voz del cielo saliera y dijera: Pedrito Infante, voy a decirte cómo es tu vida esta última semana, donde tus hermanos no te vieron, donde el pastor no te vio, donde el sacerdote no te vio, y yo les voy a contar todo lo que tú hiciste en secreto y todo lo que tú pensaste en secreto. Si esto fuera una realidad y fuera una verdad, yo estoy seguro
que esta persona no volvería a reunirse delante de Dios. Claro, no pasa eso y le damos gloria al Señor. No pasa, pero ¿cómo sería mi vida? Yo amo a Dios, quiero conocer a Dios, quiero acercarme a Dios, pero sé que tan pronto yo me reúna delante de otras personas, esa voz del cielo va a salir y va a decir cómo fue mi vida en lo secreto. Porque la Biblia dice, tu Padre que conoce lo secreto, te recompensará en público. Entonces nosotros tenemos dos tipos de vidas. Todos nosotros vivimos dos tipos de vidas. Tenemos la vida pública, tenemos la vida en que las personas no ven y sí, nosotros podemos juzgar a un ladrón porque lo vimos robando, ¿no? Y tenemos todo el derecho de juzgarlo. El ladrón no puede decir, no me juzguen. No, yo te puedo juzgar porque tú estás robando y no está haciendo algo que realmente no ha hecho, lo está haciendo. Al mentiroso, yo lo puedo juzgar de mentiroso. Claro, yo no estoy juzgando a nadie para condenarlo, pero esa persona, porque lo hace abiertamente, me está diciendo qué tipo de naturaleza tiene. Entonces, si esta voz del cielo saliera cada que nos reunimos y dijera las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho en privado, las buenas cosas y aún aquellas que se llaman las malas, la próxima semana que yo me quiera reunir delante de Dios, ¿cómo será mi estilo de vida? ¿Cómo creen ustedes que pudiera ser mi estilo de vida sabiendo que puedo estar expuesto a que las otras personas, el público en general, pueda escuchar o saber quién soy yo? La cuestión es que a veces nosotros no nos identificamos como hijos de Dios, porque no sabemos cuál es nuestra identidad. O sea, religiosamente, cualquiera que sea la religión, nosotros nos relacionamos. Este pueblo de Israel, a pesar de que fue testarudo, terco, soberbio, pecador, desechado, expulsado, quitado, Dios lo ama. Así con todo eso está trabajando en él para poderlo perfeccionar a través de su palabra. Pero una persona que realmente ame a Dios y quiera ser perfeccionado en el amor de Dios, tendrá que permitirle a Dios que haga su obra en nosotros de la manera que nosotros la hacemos como Él lo pidió. Una persona que no esté bien con Dios, así presente ofrendas y sacrificios de paz, no puede estar en paz con Dios. Por eso el apóstol Pablo sabía muy bien con relación a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros a través del sacrificio por nuestro pecado de Yeshua, podemos estar en paz con Dios. Lo dice el libro de Romanos tranquilamente. Estamos en paz con Dios. Pero mientras nosotros no hagamos las cosas a la manera de Dios, podemos estar en una aparente paz con las personas, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los familiares, con el trabajo, pero es una paz aparente. Cuando una persona tiene paz con Dios, está tranquilo y encuentra la felicidad de su vida. Pablo decía, en todo y por todo he aprendido a estar en paz, cualquiera que sea mi condición. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no importa lo que suceda en la vida, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la pregunta que quiero hacerles en este momento es, dentro de los libros religiosos que hoy conocemos, que hoy se conocen, que son muchos, por ejemplo, ¿para quiénes fueron escritos todos los libros sagrados de los hinduistas? Para los que quieren creer como hinduistas. No todo el mundo va a creer como los hinduistas, pero tienen los libros escritos que se los aprenden desde niños, los escuchan las enseñanzas desde niños y toda la vida están dentro del hinduismo. Lo mismo el budaísmo. Hay personas y los libros escritos de Buda son solamente para las personas que quieren poner su fe en Buda, que quieren hacer las cosas que Buda dijo, de cómo se hacen las cosas, de cómo se hace el culto a Buda. Todas estas personas, seres humanos sobre la tierra, el libro sagrado del budaísmo no es para los cristianos, no es para los judíos,
Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, por ejemplo, dentro del cristianismo que tiene miles y miles de formas, colores y sabores, el libro sagrado de Mormón, ¿para quién fue escrito? ¿A quién le fue escrito el libro del profeta Mormón o de Mormón? Porque si él se considera profeta, fue profeta él, pero no lo envió Dios. Para los que quieren creer conforme a la fe mormona. Todos los que no quieren creer conforme a la fe mormona no siguen a Mormón. No quieren ese libro, no creen en ese libro sin importar qué tan lindo hable o qué tantas promesas tenga este libro. La pregunta es, los escritos de la profetisa Ellen White, ¿para quiénes son? Dentro del cristianismo, estoy hablando dentro del cristianismo, ¿para quiénes son? Solamente para los adventistas. Una persona que se llame adventista va a seguir todos los escritos de Ellen White, va a creer en todo lo que Ellen White dice. Los demás no lo van a creer. Los demás no lo van a participar. Pero estamos hablando de escritos y profecías de hombres que no respaldan la autoridad bíblica, ni el libro de Mormón, ni el libro de Ellen White. Los testigos de Jehová tienen una cantidad de escritos. ¿Quiénes son los únicos para los cuales esos libros son escritos? Para los testigos de Jehová, dentro del cristianismo. Los escritos y las encíclicas católicas apostólicas, ¿para quiénes son escritos? ¿Para quién fueron dados los catecismos? Las primeras comuniones, las navidades, las semanas santas, todas las fiestas de elevación de María, la fiesta de las luces del 7 y 8 de diciembre. ¿Para quiénes fueron dadas todas esas enseñanzas? Solamente para los católicos apostólicos romanos que creen a eso, que creen al Papa, que creen a sus encíclicas, que tienen al Papa como cabeza de la iglesia y son cristianos. Una persona protestante no cree en estas cosas. Y así sucesivamente podríamos hablar de los metodistas, de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales, dentro de sus escritos y sus cosas. Hay personas dentro del cristianismo que todo el mundo cree de la manera que el profeta o el maestro o el teólogo, de acuerdo a su denominación, creyó, van a seguir y van a creer y van a obedecerlo fielmente. La pregunta que yo quiero hacer, ¿para quién fue escrita la palabra de Dios? A pesar de que los mormones la tienen, los mormones tienen la palabra de Dios, los testigos de Jehová la tienen y se ha visto que es un poco cambiadita y ha sido un poco virada por los lados y hay personas que han hecho nuevas traducciones y ponen un montón de cosas. Pero la palabra que Moisés escribió, la palabra que los profetas escribieron, la palabra que los evangelistas escribieron, ¿para quién fue escrita? Única y exclusivamente para el pueblo de Dios. No más. Ninguna persona que no se considere pueblo de Dios, ninguna persona que a sí mismo no se considere pueblo de Dios, no tiene, no debe y no puede hacer nada, especialmente no tiene para librarse de esclavitud, de yugo, de situaciones difíciles, no tiene que hacer nada, absolutamente nada de lo que la Biblia dice. Y eso le da una libertad de hacer cualquier cosa e interpretar a Dios como quiera, de acuerdo a los escritos de sus líderes, pero no tiene que obedecer absolutamente nada. Toda la escritura, le decía Pablo a Timoteo, toda la escritura es útil. Y él está hablando la Torá, los 5 libros de Moisés, está hablando de todos los reyes, crónicas, está hablando de todos los profetas mayores y menores, está hablando de los salmos, los proverbios y la sabiduría de Salomón, está hablando de toda la escritura, porque cuando Pablo le escribe a Timoteo el conocido Nuevo Testamento, mal conocido Nuevo Testamento, el pacto renovado, no existía todavía completo. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que de Génesis a Malaquías, toda esa escritura era inspirada por Dios y era útil para cambiar y transformar la vida del pueblo de Dios si se sujeta, si obedece a Dios. De otra manera,
no va a poder tener nunca la paz de Dios. Puede tener una paz aparente, una paz temporal, una paz por situaciones que pueden traer tranquilidad en la vida, pero no puede tener la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios se puede experimentar en nuestra vida, y aún hay personas que la han experimentado por psicosis psicológica o emocional, más que una verdadera paz espiritual. Poder saber que podemos partir de este mundo para entrar sin vergüenza en la presencia del único y soberano Dios. Entonces, la Biblia, ¿para quién fue escrita? Por ejemplo, si nosotros miráramos el Nuevo Testamento, solamente a partir del Nuevo Testamento, podríamos decir que Santiago, el apóstol, hermano medio de Yeshua y pastor de la iglesia en Jerusalén, un líder importantísimo dentro de toda la congregación de los creyentes en Yeshua, envía la epístola o la carta de Santiago ¿a quién? ¿A quién se le envió? Y cuando nosotros leemos simplemente el encabezamiento del primer capítulo y no lo vemos, es porque simplemente no lo queremos aceptar. Si usted no pertenece a alguna de estas tribus, esta carta no es para usted. Si usted no siente, ahora, quiero hacer un paréntesis. Yo no sé a qué tribu pertenezco. Sinceramente se lo digo, yo no sé a qué tribu pertenezco. Pero Dios me encontró, Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me liberó, Dios me cubrió, Dios me perdonó por mi fe obediente a su palabra, haciendo las cosas a la manera de Dios, y estoy todavía trabajando, y Él me dirá a qué tribu pertenezco el día que la nueva ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén descienda. Yo tengo una piedrecita y en esa piedrecita está mi nombre y allí se describe por qué puerta yo voy a tener que entrar. Y mire, si usted mira bien, no son sino 12 puertas. Ahora, usted me va a decir, Pastor Diego, entonces los seres humanos del mundo que quieran acercarse a Dios a la manera de Dios, ¿en qué tribu serán injertados? No lo sabemos, yo no le puedo responder eso. Dios lo sabe y Dios le va a dar a usted el privilegio de poder ser partícipe como adoptado dentro de esa familia porque no viene directamente de las tribus de Israel. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a todas las iglesias bautistas de la dispersión. ¿Cierto que eso es lo que dice? O a todos los cristianos que están en el mundo. Si Jesucristo fuera cristiano, Santiago se hubiera referido a Jesús como cristiano. Mas, sin embargo, Santiago está diciendo que él es siervo de Dios, que él es siervo de Jesucristo, y la carta que él está escribiendo, la está escribiendo a las 12 tribus de la dispersión. Ahí no está diciendo la iglesia fulana, la iglesia mengana, la iglesia universal que está por todas partes. Él está siendo muy específico a quién le escribió esta carta. La pregunta que salta de esto es, ¿a quién le escribió Moisés todo lo que Dios le dijo? Todo lo que Dios le encomendó, Dios una y otra vez decía, escríbele, ordena, manda a los hijos de Israel. Cuando estaban unidos, cuando las 12 tribus estaban unidas, una y otra vez. Cuando Moisés salió de Egipto, vino una gran multitud de personas de cualquier otro país que a lo mejor eran esclavos iguales en Egipto, personas que vivían o eran ciudadanos de cualquier otro país del mundo, habiendo sido esclavizados por los faraones. Están allí cuando Moisés sale. Esta gente se une a la congregación de la descendencia de Israel y Moisés va y le consulta a Dios y le dice, ¿qué voy a hacer con todos estos extranjeros que no son tu pueblo? ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Moisés? Si ellos están dispuestos a obedecerme y guardar mi pacto, serán contados, serán recibidos como uno de los naturales, los nacidos en casa. Santiago está diciendo que esta carta no es para la iglesia, la que hoy se conoce como iglesia. Nosotros hemos sido engañados al decir que la iglesia reemplazó al pueblo de Dios porque ellos no lo recibieron. Eso es mentira.
Porque el mismo Juan, cuando está hablando, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero fue predicado el evangelio en Judea, en Samaria, en Jerusalén, porque él vino a buscar estas ovejas perdidas. Y Pablo continuó el ministerio de llevar las buenas noticias de que podían regresar todos aquellos que habían echado lejos. Y lo vamos a ver más adelantito. Hasta mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla acerca de sus cartas, primera y segunda carta de Pedro, a quién está dirigida. Por eso digo enfáticamente, ¿para quién fue escrita la Biblia? ¿Para quién? ¿Por causa de quiénes fue dada la escritura? Hoy tenemos escritura. El cristianismo en general, las personas que realmente han interpretado la palabra de Dios a su antojo de cualquier secta o de cualquier grupo denominacional, y yo me cuento con uno de ellos, había robado una identidad para yo interpretarla como a mí se me diera la gana. Porque hemos visto personas que saltan de una denominación a otra y cambian su forma de creer. Hay gente que no creía en las lenguas y salta de una denominación y comienza a creerlos. Hay otros que salen de esa denominación que creen en la lengua, saltan a otra que no la cree y comienzan a no creerlas. Eso es lo que nosotros llamamos hoy en día dentro del cristianismo completo, las sectas y las doctrinas del cristianismo, habiéndonos robado una identidad que no nos pertenece para interpretarla de la manera que a nosotros se nos pegue la gana para tener una paz aparente dentro de nuestro corazón. Amamos a Dios, Dios me conoce y yo voy a hacer lo mejor por Dios. Pero la escritura, que es inspirada por Dios, fue dada solamente al pueblo de Israel. Por eso, cuando una persona le diga, yo no soy judío, yo no soy israelita, yo no tengo que cumplir ninguno de los mandamientos de Dios, usted solamente dígale, tiene mucha razón. Pero como yo soy pueblo de Dios, como yo soy hijo de Dios, como yo pertenezco a Israel, yo los obedezco y a mí no me pesa. Así de sencillo. Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios no son pesada carga. Si fuese así, Yeshua no hubiera dicho, mi yugo es fácil. No lo hubiera dicho. Yeshua no hubiera dicho, mi carga es ligera. Porque para poder ser pueblo de Dios, lo único que tenemos es que avalar, respetar y honrar la Constitución que está en la palabra de Dios, está en la Torá. Y no conocíamos esto y Dios está haciendo algo. Yo conocía al Señor y quiero decirles con mucho cariño a todos los del cristianismo en el mundo entero. No que todo el cristianismo esté malo, no todo el cristianismo está malo. El cristianismo simplemente es como una nación en el desierto que Dios va puliendo si le permiten pulirlo, para que salgan de ese Egipto y de esas prácticas que aprendieron en Egipto para convertirse y ser incorporados en el pueblo de Dios que es justo, porque el pueblo de Dios se ha ido justificando y siendo limpio a través de la palabra. Pero mire lo que dice Pedro, a quien le escribió la escritura. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a todas las denominaciones que se encuentran dispersadas por el mundo y a las ciudades. ¿Cierto que no dice eso? ¿Quiénes son los dispersados? ¿Quiénes son los expatriados? Si nosotros no entendemos todo lo que sucedió en el mal llamado Antiguo Testamento, si no sabemos la historia del pueblo de Israel, si no conocemos sus luchas, sus batallas, sus cautividades, sus diásporas, sus dispersiones, no podemos entender absolutamente nada del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Pedro está como un ortodoxo que es perteneciente a Judá, radical hasta los tuétanos antes de conocer a Yeshua. Él ahora, por el poder del Rúa, está dirigiendo una carta a sus hermanos que él mismo rechazó. Personas que él mismo, por la ley de los judíos que le habían sido implantadas por hombres, con tradiciones de hombres, estaba rechazando a sus propios hermanos. ¿Acaso no fueron 11 hermanos los que rechazaron a uno, a José?
Dentro del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, había conflictos entre ellos, peleas entre ellos, celos entre ellos, contiendas entre ellos, pero es el pueblo de Dios. Una cosa que no podemos acabar de entender es que Él es pueblo de Dios. Cuando uno tiene más de un hijo y se pelean, ¿los desecha? No, los ama a todos, trata de corregirlos, trata de disciplinarlos, trata de castigarlos, trata de enderezarlos. Cuando una persona no tiene varios hijos, simplemente no tiene la experiencia de cómo manejar conflictos. Yo no sé cómo hicieron mis padres, simplemente porque yo fui uno de los menores, no tengo memoria, no tengo recuerdos. Seguramente mis hermanos mayores recordarán muchos eventos de su vida, pero éramos 12. ¿Y cómo los padres hacían para tener todos los conflictos, todas las batallas? Pero todos los hijos son hijos. Estos 9 hombres, 3 mujeres eran la familia que fue compuesta de mamá y papá. Y para ellos hasta el día de hoy somos sus hijos, con todas las cosas buenas o con todas las cosas malas que hagamos. Y si los tuviéramos vivos, mi padre seguiría enseñando, instruyendo de cómo hacer las cosas bien, de acuerdo a él como cabeza de este hogar. Lo mismo es Dios. Entonces Pedro está diciendo a estos expatriados, a estos de la dispersión, a estos que están en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento. Previo conocimiento quiere decir remóntate a Egipto. Cuando Dios previamente los conocía, son los descendientes de los hijos de Jacob, de los hijos de Abraham. Abraham tuvo un hijo de descendencia, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Jacob fue cambiado a Israel. Y Pedro está diciendo a ustedes que con el previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, los hizo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Está hablando del sacrificio de paz, no solamente el sacrificio de paz. Para que llegue la paz, el sacrificio del perdón, de la redención tiene que llegar primero. Él por su sacrificio hizo la paz de aquellos que eran 2 pueblos, de aquellos que habían hecho una división de cualquier tipo y los había consolidado una vez para que se cumpla lo que el profeta dice: tomaré 2 árboles, en un árbol escribe la casa de Israel, en el otro lado escribe, o la casa de Efraín, y el otro escribe la casa de Judá, y los 2 árboles serán uno solo en mi mano. Y Dios desgajó del olivo verdadero, el que había quedado, Judá, el que permanecía con la instrucción de la Torá, que era celoso a la Torá, que había agregado un montón de cosas por su propio celo. Dios desgajó a muchos de ellos para injertarlos, aquellos expatriados, peregrinos y extranjeros, de los que Yeshua había venido a salvar. Entonces, este capítulo nos está diciendo para quién fue escrita la palabra de Dios. Ahora, dentro del cristianismo en general, no tanto el católico, apostólico romano o la iglesia anglicana como tal, dentro de las religiones no se dan el lujo, tal vez por así decirlo, tienen un poco más de temor de robarse esta identidad que no les pertenece, pero en el cristianismo protestante de cualquier denominación es muy fácil o muy conocido, y yo lo hice y les pido perdón porque yo lo hice en ignorancia, no lo hice por corazón perverso, por ignorancia hice muchas cosas, pero le doy gracias a Dios que por su revelación, su misericordia nos ha dado un nuevo conocimiento, nos ha dado una nueva esfera de poder desarrollar nuestra vida espiritual, porque Él conoce a aquel que es sincero, verdadero, que quiere buscar sinceramente para enderezar sus sendas. El cristianismo protestante, y tal vez esto sea un punto a favor de la Iglesia Católica, el cristianismo protestante en todas sus denominaciones se ha tomado una autonomía, una autoridad de primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos decimos gloria a Dios, amén, por mi fe en Jesús. Solamente por creer en Jesús. Pero estamos en la misma carta, estamos omitiendo la primera enseñanza que Pedro quería establecer a aquel pueblo de Dios. Mire lo que dice.
elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación de espíritu para desobedecer la Torá, para desobedecer la instrucción, para cambiar los días unos por otros, para no hacer las cosas que Dios con tanto esmero, con tanto énfasis le mandó y le dijo a Aarón, a Moisés, dile a Aarón, ordénale a Aarón y a sus hijos, ordénale al pueblo de Israel, que lo hacen a mi manera o no lo hacen, pero no van a ser mi pueblo. Si nosotros omitimos esta introducción de esta carta, no podemos llamarnos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, porque todo esto fue hecho para obedecer, de la misma manera que Dios le exigió a Moisés obedecer, de la misma manera que Dios le obligó a Aarón a obedecer, de la misma manera que cuando un israelita presentaba un sacrificio delante de Dios tenía que obedecerlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy en día? ¿Podemos reclamar esta nación santa? Mira lo que dice el verso 10, que es un poco más impresionante, que omitimos el pasaje del mismo apóstol Pedro. Vosotros, hablándole de este nación santa, pueblo adquirido, que anuncia todas las maravillas de Dios y que fueron sacados de la oscuridad, vosotros en el tiempo pasado no eras pueblo. Primera pregunta, ¿de dónde saca Pedro la idea? Pedro, que han pasado muchos años en comparación por ejemplo, a Isaías en el capítulo 43, aunque habían pasado muchos años de Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, cuando Dios a la nación de Israel en el monte Sinaí le dice, ustedes van a ser un pueblo para mí santo, apartado, separado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿De dónde Pedro sacó la idea cuando en la segunda generación, en el repaso, después de haber pasado 40 años, a todos los integrantes que eran menores de 20 años, que ya habían sido grandecitos, en Deuteronomio capítulo 7, vuelve y le repite las mismas palabras? Ustedes son un pueblo, una nación santa. No se lo dijo a África, no se lo dijo a América, no se lo dijo a Europa, se lo dijo a Israel, que habitaba esclavo en Egipto, en el continente africano. De ahí lo sacó. De Egipto llamé a mi hijo y le dio órdenes y le dio estatutos y le dio mandamientos, porque es lo único que santifica y purifica y perfecciona al pueblo de Dios. Ahora, ¿de dónde Pedro, en su ignorancia? Porque cuando Pedro es llevado al Sanedrín, al concilio de los 70, cuando todos los ancianos de Israel, creo que eran 120, están allí tratando de investigarlo, su nueva fe, su nueva doctrina, su nueva enseñanza, gente iletrada, gente no estudiada, gente que no había ido a la universidad, le llamaban gente del vulgo. ¿De dónde tenían tanta sabiduría? ¿De dónde Pedro, que le faltaba todas estas cosas, saca la idea y le dice en el verso 10, vosotros en el tiempo pasado no eras pueblo? ¿Acaso se sabía también la escritura? Porque en el libro de Oseas capítulo 2 verso 23 se cita por parte del profeta Oseas este mismo pasaje exactamente igual. En Oseas capítulo 2 verso 23, Pedro sabía de quiénes se está refiriendo y son la casa de Israel. Aquellos que se habían mezclado, aquellos que se habían vuelto con los asirios cuando fueron conquistados, que se habían ido por todas las naciones, cumpliendo la profecía que Dios le había dado a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, que cuando entraron allí iban a ser esparcidos, la casa de Israel iba a ser esparcida por todas las naciones. Se iban a olvidar de Dios, de la ley, de su identidad, pero que donde estuvieran en cualquier parte del mundo y sinceramente clamaran a Dios, Dios escucharía su voz y los rescataría. Los volvería a traer hacia sí mismo. Vosotros que en el pasado no erais pueblo, ¿cómo que no eran pueblo? Siempre han sido pueblo, que fueron desechados por Dios, sí fueron desechados por Dios, por su idolatría, por su pecado, porque abandonaron, se fueron a los dioses. Cuando Dios le dije, no hagan esto, ellos se fueron. Pero la tribu de Judá misma, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín se habían cerrado tanto después de la deportación de Babilonia,
que habían excluido a sus propios hermanos. La enemistad de los 11 hermanos y José continuaba cuando ahora es Judá y ahora es Benjamín, los que se unen en una sola para poder rechazar y no considerar pueblo de Dios a aquellos que se habían ido a los ídolos. Las 10 tribus de la casa de Israel. Es a estos a quien ya no eran considerados pueblo. Los judíos, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, consideraban que todos aquellos ya no eran pueblo de Dios porque Dios los había divorciado. Leas el capítulo completo, el libro completo de Oseas, y va a entender la riqueza de la misericordia y el favor de Dios en aspecto de cómo Dios va a rescatar. Y Dios está en estos tiempos sacando de las denominaciones, de todos los grupos, de todas las personas, aquellas que son las ovejas sinceras que están clamando y diciendo, Señor, yo quiero regresar a casa. Aquel hijo pródigo que donde quiera que esté en el mundo caen sus sentidos y dice, yo quiero regresar a casa de mi padre de donde salí. Y no para ser juzgado, no para ser condenado, para ser redimido. Y solamente nosotros podemos ser redimidos para obedecer por la sangre, el sacrificio, por el pecado y la culpa de Yeshua, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ser rociados con su sangre, ser cubiertos como propiciación nuestra para la santificación de espíritu, para obediencia. Sin esto no podemos obedecer. Una persona que no tenga la fe en Yeshua y haya sido apartado por el Ruach HaKodesh no puede obedecer. Y todas las personas que dicen que son de una denominación evangélica donde quiera que estén en el mundo y no obedezcan, no son de Dios. La Biblia dice claramente que el que guarda los mandamientos de Dios son pueblo de Dios. Por eso cuando alguien dice, yo no tengo que obedecer nada, dígale, está bien, porque tú no eres pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios y yo me gozo y me deleito y saboreo y disfruto hacerlo. Y van a hacer muchas contiendas. No, pero es que ya no hay nada que hacerlo. Jesucristo fue el fin de la ley y van a darle cualquier cantidad de excusas porque han reinterpretado la escritura, porque han robado una identidad que no les pertenece. Miren lo que dice Pedro. Pero ahora, por esa fe y obediencia en Yeshua, sois pueblo de Dios. No habías alcanzado misericordia, pero por Yeshua en obediencia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua hizo solamente dos cosas. No solamente, él no vino a pagar por el pecado del mundo, aunque Juan lo dice que él vino a pagar el pecado del mundo. Claro, cualquier persona en el mundo que se quiera presentar delante de Dios para obediencia a Dios, puede usar el sacrificio y el amor y la gracia a través de Yeshua, haciéndolo Señor y Salvador. Sin esto es imposible. Cuando usted lo recibe, lo acepta, es para obediencia, no para vivir como usted quiere. Y es aceptado en el amado, para obediencia, para caminar y santificarse. Entonces, aparte de la redención, aparte del perdón de pecados, aparte de que ya él quitó aquella acta que había contra nosotros por el pecado, no la exigencia de obedecer los mandamientos o no el requisito para obedecer los mandamientos, saliendo desde los 10 mandamientos iniciales, él vino a traer paz. El apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, pero esa fe no es la fe griega ni grecorromana. Esa fe es la emuná hebrea, aquella fe de Abraham, que cuando Dios le dijo sal de tu tierra y tu parentela, él obedeció, donde él obedeció a Dios en todo, en la circuncisión, y fue llamado amigo de Dios. Y de David y de Moisés y de todas estas personas que tuvieron que obedecer, seguir en obediencia. La obediencia es la emuná. Creyeron aquel que se los dijo, confiaron en aquel que lo pidió o lo exigió o lo ordenó, creyeron pero con agrado. Muchas personas hicieron sacrificios, muchas personas hicieron cosas y Dios dijo, estoy hastiado de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus ofrendas, porque no se han circuncidado el corazón. Han sido circuncidados en la carne, pero no han sido circuncidados en el corazón. Las cosas que hacen las hacen de boca para afuera.
Y eso es lo que muchos seres humanos viven. Acomodan a Dios en una forma donde le pueden exigir a Él qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, pero no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios solamente es el que tiene la paz con Dios. Por eso Pablo lo repetía, y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Entonces las ofrendas de paz eran esos sacrificios que compartían tanto el pueblo en general, el pueblo de Dios, como los sacerdotes que edificaban al pueblo. Para uno poder enseñar, para uno poder tomar la autoridad de enseñar, el peor enemigo es nuestro propio testimonio. Es nuestra propia vida, nuestra propia integridad. Por eso Jesús le decía a la gente que creía en Él y confiaba en Él y creía lo que Él enseñaba, todo lo que los ancianos de Israel, porque lo hacían bien, les diga que hagan, hagan. Pero ustedes no aprendan a hacer lo que ellos hacen, porque ellos son sepulcros blanqueados. Una de las cosas más difíciles para el pueblo es poder ver que el líder está haciendo lo que le agrada a Dios para poder enseñar a otros, para poder guiar a otros. No que el líder tenga que ser perfecto para poder comenzar a ser líder. Pero una de las cosas que tiene que mirar, buscar y vigilar es que sea irreprensible. Que no tenga nadie de qué juzgarle, ni de ladrón, ni de mentiroso, para poder tener la autoridad de Dios para que la gente crea. Pablo dijo, sean imitadores de mí como discípulos amados, mientras yo soy discípulo o seguidor de Jesucristo. Pablo entendía muy bien lo que significaba ser obediente. ¿Saben por qué Pablo fue salvo? Porque Yeshua tuvo un encuentro personal con él y lo mandó a una ciudad para que le contaran lo que le iba a suceder y lo había apartado para llevar el mensaje a sus hermanos expatriados, esparcidos por toda parte. Era porque Pablo era sincero. En su corazón él era sincero. Que hacía cosas por engaño de hombres, creyendo a la tradición judía, siendo él de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, radical, perseguidor de aquel grupo nuevo que pensaban que habían violado la ley de Moisés y habían dañado la ley de Moisés. Y eso lo creía él porque le habían dicho que ese nuevo grupo estaba desobedeciendo a Moisés, lo cual no era cierto. Por eso en falsas acusaciones mataron a Esteban y también en falsas acusaciones mataron a Pablo y en falsas acusaciones los mataron a todos cuando decían que ellos habían violado la ley de Moisés y en ninguna manera habían violado la ley de Moisés. Pablo mismo estaba siendo tergiversado. Por eso el Señor se le aparece y le dice, Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Dios conocía el corazón sincero de Pablo y dice, este va a ser un instrumento que de la manera que él es apasionado por las cosas de Dios en obediencia, las va a seguir haciendo. Hermano, el cristianismo cambió el día del Señor. Y no es culpa de ellos, es lo que aprendieron. Es culpa de los líderes, de las organizaciones. Yo no estoy hablando de los seres humanos. Cuando yo digo cristiano, no estoy hablando de las personas. Yo no me estoy dirigiendo a seres humanos que tal vez son sinceros, honestos en su forma de pensar, de querer conocer a Dios, pero desafortunadamente han sido enseñados equivocadamente y siguen a hombres y siguen a denominaciones y lo hacen creer que se enamoran, se apasionan tanto que cometen errores muy grandes para con Dios. Y esta es mi exhortación. Si tú sinceramente estás buscando a Dios, sabes que tienes que romper el día de mañana con patrones. Por eso hay que abandonar muchas cosas. Por ganar a Yeshua, por ganar a Jesucristo. Yeshua dijo, este va a ser un instrumento. Y en esa revelación, Pablo entendió que el verdadero mensaje de salvación no era la fe en Jesús, no era la fe en Yeshua. El verdadero mensaje era que aquellos que no eran pueblo podían acercarse, ya no con sacrificios de animales, sino por el sacrificio de Yeshua para traer shalom y paz para con Dios. Yeshua dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Claro, no somos
caníbales. Pero simbólicamente él estaba diciendo, yo tengo dos sacrificios que presentar. Yo vine a cumplir todo lo que Dios había dicho de mí. Tengo dos sacrificios que cumplir. El sacrificio por la culpa y el pecado. El sacrificio que me voy a poner como cordero de Dios, el mismo cordero que Dios envió a la tierra. Yo voy a dar mi vida, nadie me la quita, yo la pongo voluntariamente. Yo la puedo poner, yo la puedo volver a tomar. Voluntariamente, libremente. A mí nadie me la quita, nadie me mata. Yo simplemente doy mi vida para rescatar y cumplir el plan que Dios tenía para aquellos que estaban lejos. Ahora, si nosotros decimos hoy que yo soy un real sacerdocio y una nación santa, ¿qué implicaciones tiene eso en mi vida y en la suya? Así que esta ofrenda de paz podía ser consumida por cualquier persona. Lo podía hacer en cualquier lugar. Si Yeshua es la ofrenda de paz para con Dios, por eso él decía tranquilamente, el que come mi carne y bebe mi sangre, encontró la vida. Sin él no podemos hacerlo. Los judíos pueden seguir guardando la Torá, haciendo todas las cosas y con la esperanza del Mesías, Dios juzgará a Judá. Pero nosotros, el resto de las naciones gentiles, el resto de las tribus perdidas de la casa de Israel, que estábamos sin Dios, sin ley, sin esperanza, sin profetas, con una angustia existencial, espiritual de cuando venga el juicio final, cuando venga el final de los tiempos, ¿dónde vamos a quedar? Dios, conociendo eso, desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, preparó un sacrificio perfecto que traía reconciliación, perdón por el pecado, y traía sacrificio de paz. Nosotros podemos tomar de su cuerpo y beber de su sangre, no justificados por nuestras obras. A pesar de que la Torá, la instrucción, la Pentateuco, muestra diferentes ofrendas de paz, inclusive incluyendo las votivas, aquellas que cuando se hacían votos, como el voto nazareo y cosas por el estilo. El Eterno solamente pide un sacrificio de paz para que usted pueda tener la paz de Elohim. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, solamente esta paz podrá guardar sus pensamientos y su corazón en Yeshua HaMashiach, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos. Gracias por visitarnos.